Hola familias, un saludo para todos. Estamos empezando el recorrido en uno de los lugares más turísticos de Turquía y más importantes. Estamos en la antigua ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad muy importante porque en la antigüedad fue la segunda ciudad más importante del Imperio Romano después de Constantinopla. Aquí se lideraba todo el comercio y por eso fue la ciudad más importante del Imperio Romano en el Asia Menor. Entonces vamos a estar caminando, descubriendo estas ruinas de esta importante ciudad. Fue una antigua capital del Imperio Romano, un importante centro religioso, tuvo 250.000 habitantes. Ay, en esa época el mar llegaba hasta acá. Sí, aquí era un puerto, pero aquí no ve el agua por ninguna parte, entonces seguramente pues con el paso de los años el agua se ha ido retirando. ¿Quién fundó la ciudad de Éfeso, sabían? Andróclo, hijo de Codros, rey de Atenas. El rey de Atenas fue el fundador de Éfeso. La biblioteca de Celso fue construida en honor al senador Tiberio Julio Celso por su hijo Tiberio Julio. Fue un gran ciudadano romano, el primero de origen puramente griego en llegar a ser cónsul de Roma, por lo cual era popular y además adinerado. Pagó de su propia fortuna la construcción y dotación de la biblioteca, la cual le rinde honor como romano y griego. Miren, la biblioteca fue construida para almacenar 12.000 rollos y para servir como tumba monumental de Celso. Era poco habitual que alguien se hiciera enterrar en una biblioteca o incluso dentro de los límites de una ciudad, lo cual fue un honor especial para Celso. Las ruinas de Éfeso en Turquía están ubicadas cerca de la ciudad histórica de Selkuk. Éfeso fue arruinado por terremotos en el siglo IV. Si bien en la antigüedad clásica Éfeso fue una importante ciudad portuaria, desde el siglo V en adelante, debido al mar, sufrió por procesos de sedimentación y erosión, un fuerte retroceso que lo ha alejado de la actual línea de la costa, por lo que su puerto fue abandonado hace mucho. Hay una historia que dice que Alejandro Magno llegó acá a Éfeso y se estaba construyendo un templo, entonces él quería ayudar a construir el templo y decía que a cambio como de esa ayuda, que en el templo estuviera su nombre. Entonces pues obviamente los persas pues no querían que eso se diera, entonces, pero tampoco quería que él se enojara. Entonces encontraron una solución y fue que, muy salomónica, pues le dijeron que un dios no podía construir un templo a nombre de otro dios. Entonces él, muy diplomática la solución que le dieron, y él lo que hizo fue, entendió el mensaje y decidió no cobrarles impuestos, pero tampoco pues construyó el templo. La ciudad de Éfeso, totalmente descrestante. Yo no me imaginaba que iba a ser tan grande. Una ciudad que se pueden caminar por ahí 4 kilómetros y viendo al lado y lado ruinas que hablan de la historia, que hablan de la cultura del pueblo de Éfeso, sobre todo que era la segunda en importancia del Imperio Romano, y empieza uno a descubrir tantas
maravillas en cuanto a su cultura, en cuanto al comercio, en cuanto al eje de espiritualidad, porque recordemos que aquí en Éfeso estuvo durante 3 años el apóstol San Pablo haciendo su obra de evangelización y difundiendo el cristianismo en toda esta región. Entonces es descrestante ver esto.